Buenas noches, muy buenas. ¿Cómo están todos? Bueno, me presento, mi nombre es Jocelyn, ustedes ya me conocen y la mayoría viene de los lives que hacemos. Y bueno, nosotros somos una consultora de asesoría para la elaboración, tanto como para el asesoramiento de las tesis, en lo que se refiere
a proyectos, PETAENS, monografías, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que nosotros el día de hoy nos tocó hacer es darles estos cursos y talleres, en especial el taller de las diapositivas, ¿ya? Ustedes pueden ir haciéndome las preguntas que deseen, pero yo les recomiendo de que vayamos avanzando la primera parte y ya cuando lleguemos a a este módulo, ya, a esta parte de la estructura, entonces es ahí donde ustedes pueden ir resolviendo todas sus dudas, ¿ya? Pero igual pueden escribir en el chat o si no, pueden levantar la manito y activar su micrófono para poder hablar. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es ver, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Si no ven mi pantalla, igual me dicen, no se nota, ¿ya? Ya, entonces lo que hoy día vamos a ver es el taller de la elaboración de las diapositivas, ¿ya? Desde el contexto en que vamos a partir desde el perfil de la tesis, ya sea desde una tesis completa o un proyecto de grado, ¿ya? A medida que vamos avanzando, yo les voy a ir explicando cuáles son las diferencias, pero en principal lo que queremos ver es que ustedes entiendan de qué es lo que debería de tener unas diapositivas para tu defensa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a... Después nos vamos a ir a ver lo que es Canva, PowerPoint, vamos a ir a ver lo que les estaba diciendo, la inteligencia artificial que es Napkin, ¿ya? Es una de las IAs súper interesantes, yo les voy a mostrar también eso. Y también les vamos a mostrar algunas plantillas, las que se las hemos descargado para ustedes. También vamos a ver estos ejemplos, ¿ya? Les voy a mostrar unos ejemplos reales de personas que ya han defendido y que ellos mismos han hecho sus diapositivas con el asesoramiento nuestro, ¿ya? Después, lo que vamos a ver también es cómo ustedes tienen que desenvolverse frente a su tribunal, ¿ya? Sobre todo el hecho de manejar el tiempo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen que entender que no es lo mismo, digamos, que agarrar de tu proyecto o de tu tesis un párrafo y pegarlo tal como está, ¿ya? No es lo mismo. Ustedes no tienen que hacer eso. Si bien, digamos, tu tutor te dice, puedes agarrar el problema narrativo, que el problema narrativo generalmente es de un párrafo, ¿ya? Y tu tutor te dice, tienes que copiarlo todo en tu diapositiva. Y es que en realidad no es así, ¿ya? Entonces empiecen a sacar un papel, a anotar todas las recomendaciones que les estoy dando, ¿ya? Aunque esto, digamos, las diapositivas yo les voy a pasar, pero yo necesito que ustedes también vayan anotándose de manera clara en un cuaderno, ¿ya? Cosa que no vayan a cometer errores después, ¿ya? Entonces, como les decía, el párrafo narrativo es un párrafo cortito en donde explicas cuál es el problema central. Entonces, tu tutor te puede
¿ya? Entonces, a ver, vayamos al segundo. Vayamos esto, ¿ya? Entonces, aquí te estoy mostrando los errores que te van a restar fuerza en tu defensa, ¿ya? No es bueno que pongas mucho texto, solo tienes que poner ideas claras, importantes, ¿ya? Después, las fuentes que, por ejemplo, digamos que pongas una fuente pequeña y no se note, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a decir cómo tienen que poner las fuentes, el tamaño de letra, qué tipo de letra. Ahorita les voy a mostrar qué deben usar, ¿ya? Así que tengan cuidado con las palabras pequeñitas, ¿ya? Los colores igual, tengan cuidado con los colores. Y lo más importante es que una diapositiva debería de tener jerarquía, ¿ya? Por ejemplo, he visto que algunos utilizan lo que es el marco legal, ¿ya? El marco legal tienes que empezar por la constitución política, ¿ya? Ahora, puede que seas de derecho, ¿ya? Y estás viendo los derechos humanos, ¿no es cierto? Demetrio alzó la mano. Sí, Demetrio, puedes hacer tu consulta. Licenciada, muy buenas tardes. No veo la presentación en la pantalla o cómo tengo que Súper. ingresar. Gracias, Demetrio, pero quisiera que me digas desde dónde nos has visto para poder volver a repetir. Eh, Desde cuando ha empezado a hablar ¿cómo se llama? De la presentación, no creo que haya pasado más de una diapositiva o dos, Ah, no sé. ya, vale, súper. Ya, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí ya pueden ver, ¿no es cierto? Sí, licenciada, gracias. Gracias a ti. Ya, entonces, aquí les estaba mostrando cómo vamos a desarrollar el taller, ¿ya? Aquí les estaba diciendo cuáles son las diferencias que debe existir entre tu documento, que ya es una tesis, con lo que es la diapositiva, ¿ya? Así que no puedes agarrar todo tu texto de tu tesis y pegarlo en tu diapositiva. Tienes que tener cuidado, ¿ya? Y aquí les estaba diciendo cuáles son los errores comunes dentro de una defensa de tesis, o proyecto, o monografía, o perfil, ¿ya? Entonces, aquí les estaba explicando de que no es necesario colocar mucho texto, hay que tener mucho cuidado con el tamaño de letra, con el tipo de letra. Hay que tener cuidado con los colores. También hay que tener cuidado con la jerarquía de las diapositivas. Puede que ustedes estén elaborando, por ejemplo, el marco legal, ¿ya? Y estén empezando de la Constitución, luego bajas a una resolución, luego más abajo está el decreto, digamos. No, o sea, tienes que empezar por la Constitución, la ley, el decreto, la resolución y el acta, digamos. Algo así. Ya tiene que haber una jerarquía. Lo mismo pasa con el marco teórico, ¿ya? Tú empiezas por la teoría de una o dos variables que estés usando, ¿ya? Si estás usando dos variables, entonces empiezas por la teoría de esas dos variables y luego recién te vas a los otros conceptos, ¿ya? Entonces tiene que haber jerarquía, ¿ya? Con respecto a las tablas, igual, tienes que tener cuidado. No solamente es agarrar tus tablas que están en tu tesis y pegarlas en tu diapositiva. No se trata de pegarlas directamente. Tienes que ver qué es lo que realmente quieres mostrarle al tribunal, ¿ya? Si estás, por ejemplo, haciendo una comparación, ya digamos que de un municipio X con el municipio y estás viendo sus niveles de pobreza, digamos, entonces tú tienes que ver qué variables vas a poner en esa tabla y qué variables vas a compararlas, ¿ya? Ahora, si digamos estás viendo, no sé,
la enfermedad, digamos, de la diabetes frente a personas que tienen presión alta, digamos, ¿ya? Entonces, tendrías que poner en una columna las personas que tienen diabetes y las personas que tienen presión alta en la otra columna. Entonces, estás comparando. Las tablas te sirven para comparar, ¿ya? Entonces, cuidado que estén poniendo tablas que después no les vayan a ayudar en nada. Entonces, en los ejemplos que vamos a ver más adelante, ahí vamos a poder detectar errores, vamos a ver qué está bien, qué está mal, y eso les va a ayudar y servir, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de letras pueden usar? ¿Ya? Aquí está marcado con celeste, ¿ya? Y esas son las únicas, o sea, es lo único que ustedes pueden utilizar. Cuidado estén utilizando otras, ¿ya? Tengan cuidado y se los digo por experiencia, ¿ya? Porque hemos visto estudiantes que decían, ¿no? Mi tutor me dijo que se ve con más diseño, se ve más bonito, llama más la atención, ¿no ves? Y ponían cursivas. Cuidado, estén poniendo cursivas, ¿ya? Y les voy a ir mostrando, por ejemplo, una tesis que lo han defendido recién. Su diapositiva tenía cursivas, pero más bien no le han dicho nada, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes utilizar? Puedes utilizar Arial o Calibri o Tahoma, Verdana, Montserrat y Poppins, ¿ya? Entonces puedes utilizar cualquiera, ¿ya? De lo que está en lista. Cuidado estés utilizando otras, ¿ya? Seguimos. Para tu defensa, ¿qué te recomendamos? Que utilices el de Montserrat, Arial o Calibri. Para tus títulos en negrita, ¿ya? Siempre en negrita, ¿para qué? Para que se pueda diferenciar del texto. Ahora también te recomendamos que lo uses en mayúsculas. ¿Para qué? Para diferenciarlo. Pero el texto que vayas a colocar, no lo uses en mayúsculas, ¿ya? Por eso aquí en este cuadrito anaranjado que ustedes pueden ver, esas son buenas recomendaciones en base a la experiencia que nosotros tenemos, ¿ya? Te dice, usa máximo uno o dos tipos de letras, ¿ya? Puede que, digamos, vayas cambiando en tus gráficos, ¿ya? Pero no, o sea, no uses más de dos tipos de letra, ¿ya? No uses letras decorativas, las cursivas. Hay Times New Roman, por ejemplo, es decorativa, ¿ya? Entonces esa no la utilices. Y evita escribir párrafos largos, ya les he dicho, ¿no ven? Tienen que ser ustedes puntuales con los párrafos que vayan a... No uses todo en mayúscula, ¿ya? Solamente el título principal de la diapositiva puedes utilizar como mayúscula. El resto tiene que ser minúscula, ¿ya? Si quieres resaltar algo importante, puede que uses la mayúscula, pero no uses todo tu texto en mayúscula, ¿ya? Los tamaños que recomendamos, por ejemplo, para el título de cada diapositiva, tiene que estar entre 32 a 40 puntos, ¿ya? Lo ideal es 36, ¿ya? 36. Los subtítulos pueden estar entre 28 y 32, no más. El texto o el contenido que tú hagas, igual, tiene que ser entre 24 y 28, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, hay recomendaciones buenas que te van a ayudar a hacer tu texto, si estás dudando, ¿ya? Pero ya sabes el rango, ¿no ve? Y aquí está una alerta. Nunca uses el tamaño 22, o sea, el 22 es el límite. Digamos, si quieres poner 21 o 20, no lo hagas. Cuidado, ¿ya? Y tampoco exageres, cuidado, estés poniendo 45, ¿no ve? No, solamente hasta 40, ¿ya? Y aquí te damos un ejemplo de cómo puedes utilizar. Por ejemplo, en el título 36, en el subtítulo 30, en el texto normal 22. Y las tablas y los gráficos puedes utilizar entre 22 y a 24, ¿ya? Esas son recomendaciones, ¿ya? Ustedes esto lo van a tener para que cuando ustedes elaboren sus diapositivas no tengan problemas y vean esta guía y digan, ah, ya sé cómo hacer, ¿ya? Ahora, los colores es bien importante. Ustedes han debido ver que estábamos
descargando algunos diseños de Canva y hemos visto que sí, hay muy bonitos diseños, pero hay algunos que tienen los colores muy claros, algunos tienen muy chillones, ¿ya? Entonces, evitemos eso. Lo que podemos hacer es cambiarlos de color y descargarlos de Canva, ¿ya? Y eso les voy a enseñar más adelante. Entonces, aquí, por ejemplo, están los colores que sí podemos utilizar, ¿ya? Para los fondos se recomiendan estos colores que están aquí. Blanco, gris, muy claro, azul marino, azul oscuro, beige, ¿no ve? Esos son los fondos que se recomiendan. Creo que otra vez. ¿Ya? Entonces, hasta ahí me están entendiendo bien. Si nos vamos a ir pregunta por pregunta, si ustedes tienen dudas, vamos a ir respondiéndolas a medida que avancemos. A ver, voy a ver si me han escrito aquí al chat. Ya, súper. Entonces continuaremos, ¿ya? Estamos en los colores, ¿ya? En esta parte de los colores, les recomendamos este tipo de fondos, ¿ya? Y los colores para texto negro, gris oscuro o azul marino, ¿ya? El blanco lo puedes utilizar en el caso de que tengas fondos oscuros, ¿ya? Entonces, los colores, aquí te estamos poniendo unos ejemplos de colores que puedes utilizar para resaltar, ¿ya? Por ejemplo, el azul es una información formal que tú puedes dar, ¿ya? El verde son conceptos importantes que tú puedes resaltar, ¿ya? Ahora el rojo, por ejemplo, son alertas, ¿ya? Entonces te está dando el significado de cada color, cómo utilizarlo y en qué momento, ¿ya? Eso igual les va a servir. Ahora aquí hay unos ejemplos, ¿ya? De cómo ustedes pueden diseñarlos, ¿ya? La opción 1, por ejemplo, es clásica porque te está diciendo que puedes utilizar un fondo blanco y los títulos en azul marino, te dice. Entonces tú puedes utilizar títulos azul marino o títulos negros, puedes utilizar títulos que sean más con colores más intensos, como por ejemplo el guindo, ¿ya? La opción 2 es al revés. Tu fondo es azul marino pero tus letras o tu texto ya es blanco, puede ser gris clarito o letras de color celeste, pero que sean claros, ¿ya? La opción 3 es ya más moderada porque no utilizan ni el blanco ni el oscuro, ¿ya? Utiliza el gris, ¿ya? Entonces es ahí donde tú puedes utilizar los textos en azul marino o azul oscuro. También puedes utilizar el gris oscuro, pero yo de estas tres opciones, ¿cuál les recomiendo? Que utilicen la opción 1, ¿ya? Porque con la experiencia que tenemos, a la mayoría que han hecho con sus fondos claros, o sea, fondos blancos, les ha ido mejor a los que han hecho con fondos oscuros. Y eso es lo que ha pasado. O sea, es como que los que han hecho con este fondo blanco, el tribunal siempre les decía, muy bonito tus diapositivas, me ha gustado. Entonces, es esa la opción 1 que les recomiendo a ustedes que utilicen más, ¿ya? Pero esta opción, la de azul marino, la opción 2, parece bonito, pero no les recomiendo mucho. La 3, tampoco, ¿ya? La 1, anótense, ¿ya? Ahora, sobre los colores, ¿qué te conviene usar, ¿ya? No te recomendamos usar el amarillo. El amarillo, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, es súper clarito. No, no lo uses. El verde clarito tampoco. El rojo intenso tampoco lo utilices. Los colores que son degradados, que empieza por rojo y termina por otro color, igual no, esa sí no la uses. Ya, cuidado estés usando esos colores que son degradados. ¿Por qué? Porque siempre tienen observaciones.
A veces tu docente tutor o el relator siempre te dice, ya, venía a defenderlo y te hace entrar en Zoom o en Meet para que tú puedas defenderlo. Y es ahí donde te observa si utilizas, por ejemplo, estos colores degradados, ¿ya? Ahora, hay unas combinaciones que tampoco te conviene usarlas, ¿ya? Y estas combinaciones son, por ejemplo, el negro con rojo, o sea, aquí está, texto rojo sobre el fondo negro, no la uses. Texto celeste sobre el fondo blanco, tampoco la uses. Fondo oscuro con letras oscuras, no la uses. Y algo muy importante, que es el fondo con imágenes muy cargadas detrás del texto, ¿ya? Así que las imágenes que utilices, posiblemente quieras colocarlo, por ejemplo, en las carátulas de cada diapositiva, ¿ya? En los ejemplos les voy a mostrar cómo lo han puesto, cómo lo han cargado y vamos a ver si se ven bien o es que en realidad hacen de que tu información se pierda, ¿ya? Entonces ahí les he mostrado todos los tips que ustedes tienen que hacer mientras desarrollan sus diapositivas, ¿ya? Entonces aquí están las reglas de oro. Lo más importante de tus diapositivas es, uno, tu idea central. Tiene que ser central, ¿ya? Tienes que ser puntual, directo. No tienes que desviarte de tu tema de investigación. Si tu tema de investigación tiene una o dos variables o hasta tres, no te salgas de tus tres variables. Tampoco te salgas de tu delimitación espacial y temporal, ¿ya? Esas ideas tienen que estar dentro de tus diapositivas, no puedes salirte. Y es necesario que manejes pocos textos. Puedes utilizar, en vez de tanto texto, puedes utilizar imágenes que te ayuden a poder exponer lo que tú quieres decirles al tribunal. Coherencia en tus colores, ¿ya? Ten cuidado en la fuente, en el estilo, ¿ya? Y los títulos tienen que ser claros, ¿ya? El título, ¿qué es lo que va a decir en la diapositiva? ¿Ya? Y todos los gráficos que pongas, las flechas, puede que pongas una torta, un histograma, tienen que ser las necesarias. Yo he visto que hay algunos estudiantes que, por ejemplo, en su proyecto realizan 15 a 20 preguntas y de las 15 a 20 preguntas y los 15 gráficos lo ponen en las diapositivas. Hay docentes que sí te dicen, ponelo todos los gráficos, te dicen, pero hay docentes que no les gusta eso. Y yo te recomiendo que si tu docente entra a tu defensa con el tribunal, entonces hazle caso a tu tutor. Pero si no entra a tu defensa y no está, entonces lo que tú tienes que hacer son diapositivas más puntuales, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer, por ejemplo, con esas encuestas que tienes 15 gráficos? Entonces, es simplemente resumir los resultados en una tabla y colocar esa tabla en una diapositiva, ¿ya? Pasa lo mismo con las entrevistas. Las entrevistas son largas. Entonces, tú tienes que hacer una tabla de conclusión de la entrevista que has obtenido. Si has hecho, por ejemplo, 3 entrevistas, entonces de cada pregunta, de manera puntual, ¿qué es lo que concluyes con las 3 entrevistas? No es necesario que coloques todos los gráficos, que coloques todas las entrevistas, ¿no ve? Cuidado, estés poniendo en una diapositiva una entrevista, en la segunda diapositiva la otra entrevista. No. Recuerden, generalmente las defensas son entre 20 hasta 30 minutos, no más. Las defensas que son de perfiles son 15 minutos. Hay algunos que les dicen entre 10 a 15 minutos, ¿ya? Y lo que tú tienes que hacer es mostrarles de manera clara y puntual al tribunal qué es lo que quieres hacer y cuáles son tus resultados, ¿ya? Entonces aquí está, por ejemplo, la regla que tú tienes que mantener en cada diapositiva, ¿ya? Uno, la idea. ¿Qué es lo que quieres mostrar al tribunal? Título, ¿ya? Después,
¿qué tienes que poner? La evidencia, o sea, ¿qué es lo que te evidencia a tu título? ¿Ya? Si, por ejemplo, estás poniendo justificación, ¿ya? Como título va a ir justificación. Y ahí abajo tiene que estar los 3 tipos de justificación o los 4 que haya, ¿ya? Entonces, eso es tu argumento, ¿no ven? Ahora, puede que estés haciendo una diapositiva de un gráfico que te muestre el nivel de pobreza, ¿ya? Entonces, en el título pondrás que es el nivel de pobreza en la ciudad X, ¿no ven? Y pones el gráfico, eso es tu hallazgo, ¿ya? La imagen, y ahí es donde tú tienes que explicar al docente o al tribunal de qué se trata tu gráfico, ¿ya? Ahora vamos a esta parte que lo que vamos a hacer aquí es estructurar cómo debería de ser, por ejemplo, tu perfil, ¿ya? Tu perfil. Después vamos a ver cómo debería de ser tu proyecto o tesis, ¿ya? Una estructura general que tienen los perfiles es la portada, el problema, eh, los objetivos, la justificación, el método propuesta, los resultados, las conclusiones y recomendaciones y cierras con un gracias, ¿ya? Es decir, que tú puedes construir tus diapositivas con tan solo 8, nada más, ¿ya? 8 que te pueda alcanzar 8 minutos, ¿ya? 8 minutos. Entonces, ahorita vamos a ver esa distribución, ¿ya? Vamos a ver ahorita esa distribución. Listo. Ahora sí. Creo que hay un icono que les está tapando y no pueden ver. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia del perfil con la tesis completa o el proyecto completo? El perfil nos muestra los puntos más importantes de una investigación, que generalmente son el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿ya? Es la base fundamental para el desarrollo de toda la tesis completa o el proyecto completo, ¿ya? Es por eso que muchos dicen, defiendes el perfil, te va bien, apruebas, súper, puedes continuar, ¿no ve? Pero si no apruebas, es ahí donde te estancas. Entonces, ustedes tienen que considerar los puntos más importantes para poder defender este perfil, ¿ya? Primero, tienes que mostrar tu carátula, ¿no ve? En los ejemplos les voy a mostrar cómo están las carátulas y cómo deberían de estar, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tienes que poner la introducción y tu tema, ¿ya? Dentro de tu introducción tienes que colocar cuál es el contexto de tu investigación, ¿ya? Por ejemplo, que tú estés hablando eh, digamos, del crecimiento económico de Bolivia, ¿ya? Y lo estás relacionando, no sé, pues con la desigualdad. Y tú dices crecimiento económico y la desigualdad en Bolivia, periodo 2001-2026, digamos, ¿ya? Entonces ahí tienes dos variables. En la introducción tienes que sí o sí poner las dos variables, tu delimitación espacial que es en Bolivia y la delimitación temporal que es en qué periodo vas a hacer el. ¿Ya?
En la parte que es de la tesis, les voy a explicar porque eso es diferente, ¿ya? En la parte de aquí del problema, ¿ya? Ahí tienes que explicar en tu párrafo narrativo, ¿ya? De eso es lo que les estaba hablando en un principio. El párrafo narrativo puede ser un párrafito cortito de 5 líneas o hasta 6 líneas, y de agarrar de tu texto y pegarlo, puedes hacerlo, pero en el momento de tu defensa no lo leas, ¿ya? No leas todo lo que está ahí. Tené cuidado cuando, cuando por ejemplo, empieces a leer la primera parte del párrafo y luego después ya no lo leas. El tribunal se va a dar cuenta de eso, ¿ya? Entonces es mejor que si tú pones textos largos, es mejor que ya no mires ni a la pantalla, porque son textos largos y el tribunal se va a dar cuenta. Entonces, por eso les recomiendo colocar textos cortos de los cuales tú puedes guiarte y seguir explicando, ¿ya? Entonces, en la parte del problema, en esta diapositiva, ustedes pueden colocar el párrafo narrativo, pero resumido. Y luego es necesario que pongan la pregunta de investigación, ¿ya? O simplemente pueden colocar el árbol de problemas, ¿ya? En la parte de objetivos, es necesario que ustedes sí o sí pongan el objetivo general y los objetivos específicos, ¿ya? Y he visto algunas tesis que tienen el objetivo general como 4 líneas, ¿ya? Y es muy largo, ¿ya? Entonces, es necesario que ustedes lo resuman, pero si digamos tu objetivo general dice analizar la situación económica de el municipio X, ¿no ve? Esa primera parte de analizar tienes que colocarlo sí o sí, ¿ya? Y el resto puedes quitarlo para que se entienda mejor. Lo mismo pasa con los objetivos específicos, ¿ya? Con que un objetivo específico me esté diciendo el verbo más la variable, suficiente, ¿ya? Lo vamos a ver en los ejemplos ahorita. La parte de la justificación, ¿ya? Puede que tengas 3 justificaciones, 4 o hasta 5 o hasta 6. Todo depende cuál es la estructura de tu elaboración de tesis o proyecto que tenga tu carrera, ¿ya? Entonces, si tienes la justificación teórica, práctica, económica y metodológica, lo más importante en la justificación es que tú tienes que decir por qué es importante de manera teórica, por qué es relevante de manera práctica, por qué es necesario de manera económica tu trabajo de investigación, ¿ya? Y no es necesario que copies todo el párrafo, ¿ya? En la parte de la metodología hay que ser bien puntuales. Simplemente tienes que poner qué tipo de método estás usando. Y ahorita lo vamos a ver. En el marco teórico, igual. No es necesario que pongas varias teorías y conceptos. Solamente tienes que poner las de tus variables, ¿ya? Y el cronograma que tú pongas tiene que ser corto, ¿ya? Y es mejor que lo pongas por ya sea por meses y por capítulos, de manera directa, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les muestro el, cómo debería de ser tu defensa de tesis completa, ¿ya? ¿Cuántas diapositivas debería de tener y qué tiempo deberías de calcular? ¿Ya? Entonces, esto les va a servir mucho, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, está la carátula, es una diapositiva y deberías en la carátula presentarte, ¿no ve? Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Si te la sabes todos los nombres del tribunal, porque generalmente son 3 entre 4 personas o docentes, si te lo sabes todos sus nombres, y mejor si les dices por sus apellidos, y también tienes que resaltar si son licenciados, si son magíster, si son doctores o PhDs, tú tienes que resaltar eso. Tú no puedes decir, digamos, buenos días, licenciado González, ¿no ve? Cuando en realidad no es licenciado, es magíster, ¿ya? Y eso tienes que tener cuidado, ¿ya? Cuidado que le digas al que no es magíster,
le digas, no sé, pues, o sea, le des esa atribución de ser magíster, pero no es magíster, digamos, ¿no ve? Y si está ahí el director, tú, por de la carrera, ¿no ve? Es con esto, o sea, tienes que, sí o sí, si te la sabes los nombres, con eso, o sea, con el nivel de educación que tiene cada docente. Tienes que mencionarlo, ¿ya? Pero si no sabes, no les pasan la información. Entonces, señores miembros del tribunal, eso es lo que ustedes tienen que decir, ¿ya? Señores miembros del tribunal, muy buenos días. Mi nombre es Jocelyn y les voy a presentar mi tema de investigación, ¿no ve? Algo así. Ustedes empiezan con eso. Y eso les va a durar como 20 segundos máximo, ¿ya? Y si ya saben, si saben sus apellidos, entonces, Magíster Pérez, licenciado Jipa, no sé, eh, PhD Torres, señor director Casanza, digamos, ¿ya? Así, pero con calma, ¿ya? Cuidado después se estén equivocando. Y luego es una diapositiva que te puede demorar 1 minuto para explicar la introducción. El planteamiento del problema, igual, una diapositiva, 1 minuto y 30 segundos para explicar cuál es el problema para una tesis. Los objetivos, igual, una diapositiva y tienes 50 segundos para poder explicar cuáles son, cuál es tu objetivo general y los específicos. La metodología, igual, tienes una diapositiva y 1 minuto. Operacionalización de variables, una diapositiva, 1 minuto. Marco teórico, igual, una diapositiva, 2 minutos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí es donde tú vas a explicar cuáles son tus variables principales, ¿ya? Y por qué estás relacionando estas 2 variables o 3 variables, ¿ya? O por qué estás aplicando una de estas variables en tu contexto. Es decir, que estés aplicando, por ejemplo, una variable en la ciudad de Oruro, digamos, ¿ya? Entonces ahí es donde tú tienes que explicar por qué en base a los marcos teóricos. Después tienes una diapositiva para el marco legal, ¿ya? Esto del marco legal puede que sea el marco institucional, ¿ya? Entonces, me dice que no se escucha muy bien mi audio. A ver, ahora sí. Voy a arreglar. Listo. A ver, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan se lo mejor? escucha bien. Ya, súper, muchas gracias. Ya, entonces estábamos en la parte del marco legal, ¿ya? El marco legal, como les decía, puede ser el marco institucional. Hay algunas tesis que les piden el marco de políticas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que, tienen que tener en cuenta esto, ¿ya? Todo dependiendo de la estructura que ustedes vayan a tener, ¿ya? Cuando ustedes vayan a sus carreras, ¿ya? Tienen que ir a dirección o a biblioteca, que generalmente son ellos los que tienen el reglamento para la estructura de la elaboración de tesis, proyecto o cualquier modalidad, ¿ya? Lo ponen marco introductorio,
¡Oh, miren! ¡Un huevo! Lisa, en la parte del marco de viabilidad, más o menos, ¿qué tipo de diapositivas tendría que presentarse o algún ejemplo quizás nos podría dar? Claro que sí, claro que sí. Más adelante van a ver qué es lo que debería de entrar, ¿ya? Pero en el marco de viabilidad, generalmente lo que les piden es qué recursos vamos a utilizar, ¿ya? Cuando se trata de proyecto de grado, generalmente lo hacen en empresas, lo hacen en municipios, lo hacen en empresas públicas, lo hacen con una comunidad, digamos, o lo hacen con un grupo de personas emprendedoras, digamos, ¿ya? Entonces, cuando tú haces la propuesta para este grupo, ¿ya? Que es el marco propositivo, el tribunal quiere ver el marco de viabilidad, es decir, ¿es viable o no? Financieramente, ¿es viable o no? ¿No ve? Con los recursos que tenemos, ¿es viable o no? ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que determinar si es factible, o sea, si se puede o no se puede elaborar tu propuesta, ¿ya? Imaginemos que tú estás en una empresa y tu proyecto de grado es eh, dar capacitación al personal, ¿ya? Para mejorar su desempeño laboral, digamos, ¿no ve? Entonces, eh, ¿qué tienes que ver ahí? Los recursos financieros que tiene la empresa, ¿no ve? O sea, el costo que tú vas a asumir para darles esa capacitación al personal, ese costo es viable, o sea, la empresa puede costear para tu proyecto, entonces eso es lo que entra ahí. Ahora, hay algunos tutores que no les piden esa parte, ¿ya? Incluso, por ejemplo, he visto en la auto o sea, están elaborando un trabajo dirigido y el trabajo dirigido sí o sí tiene que tener el marco de viabilidad, ¿ya? Pero a ellos no les piden, simplemente les piden el marco práctico y listo. Ni siquiera les piden el marco propositivo ni el de viabilidad, solamente quieren ver el marco práctico, nada más. Por eso les digo, depende de los resultados que ustedes vayan a tener y además de acuerdo a la estructura que tiene tu carrera, ¿ya? Porque la estructura, por ejemplo, de una de las carreras del auto es que no tenga el marco propositivo ni el de viabilidad, solamente que tenga el marco de resultados y listo, nada más. Entonces ahí es como que es un poco más fácil de hacer, digamos, ¿no ve? Pero si ustedes tienen esta complejidad, como les muestro aquí, con el marco de viabilidad y además el marco legal, ¿no ve? Entonces ahí es ahí donde ustedes ya más o menos saben cuántas diapositivas pueden asignarlas, ¿ya? Porque si digamos, viéramos el trabajo dirigido del auto, dice su estructura que debería de tener introducción, diagnóstico, objetivos, metodología, operacionalización de variables, marco teórico y directamente se pasa al marco práctico. Y luego conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Entonces, descartamos estas tres diapositivas, en realidad son casi entre dos, cuatro, casi cinco diapositivas, y esas cinco diapositivas las dedicamos solamente para el marco práctico,
¿ya? Entonces, el fin es de que nos alcance los 20 minutos, ¿ya? Es más, ustedes pueden calcularse 10, 19 minutos, porque a veces cuando ya estamos al frente del tribunal, nos da un poquito de miedo y ya pues hay momentos en donde empiezas a respirar y tomas aliento y otra vez, continúas, ¿no ve? Entonces, en ese aliento que tú tomes ya has perdido unos segundos, ¿no ve? Entonces, es mejor que practiques que eh, toda tu defensa te alcance casi 19 minutos, ¿ya? O hasta 20, pero no más, ¿ya? Entonces, hay algunas personas que, por ejemplo, lo hacen corrido, porque quieren que termine esta tormenta de una buena vez, ¿no ve? Pero no tiene que ser tampoco así, ¿ya? Tienen que tener cuidado, tienen que ir con calma, ¿ya? Guíense con los títulos que están en mayúscula, guíense con eso. Hay algunos que se guían con las carátulas, ¿ya? Entonces, en los ejemplos les voy a mostrar cómo están esas carátulas. En resumen, los tiempos. Para un perfil de tesis o proyecto de grado, límite 15 minutos. Todo también dependiendo de tu tribunal. ¿Ya? ¿Qué tal si te dicen, no, los perfiles ustedes tienen que defenderlo en 10 minutos? ¿No ven? Todo depende del tribunal. Y sobre todo del reglamento de tu carrera. En tu reglamento está qué tiempo dura tu defensa, ya sea para perfil o para tesis completas o proyectos completos, ¿ya? Entonces, esto es lo general, ¿ya? Entre 20 minutos. Y es ahora sí donde vamos a ver todo lo que es los diseños con Canva, con PowerPoint. Ya les había dicho que no es necesario que vayan perdiendo su tiempo en diseñar, hacer sus diseños en PowerPoint, que se vea en 3D o que se vea súper bonito, ¿no ve? No. Yo les voy a pasar todas estas diapositivas para que ustedes vayan escogiéndose y viendo cuáles les gusta más, ¿ya? Y ahorita con ustedes vamos a empezar a descargar todas las diapositivas que ustedes quieran, ¿ya? Por eso es que el taller es de pocas personas, para que ustedes me digan, no, ese quiero, ¿no ven? Puedes buscármelo algo similar, vamos a buscar algo similar y les vamos a agregar dentro de ese documento para que ustedes vayan viendo. Entonces aquí, ahora les voy a mostrar cómo tienen que armar todos sus diapositivas, ¿ya? ¿Cómo pueden elegir sus plantillas con las diapositivas que yo les voy a pasar y además con lo que ustedes van a entrar a Canva, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver? Fondos limpios y sobrios, ¿ya? O sea, limpios me refiero a que no tengan muchos stickers, ¿ya? Tengan cuidado con con los stickers y con los iconos. Puede que pongas uno o dos iconos, pero no pongas más, ¿ya? Los colores igual, ¿no ves? Lo que hemos dicho. Las tipografías lo vamos a ver ahorita. Que se noten, ¿ya? Que sean buenísimas. Los espacios igual, tengan cuidado con los espacios en blanco, ¿ya? Y tienes que mostrar datos, ¿ya? Es importante. Por ejemplo, les cuento una experiencia de que es muy probable, ya la mayoría de los docentes siempre les piden en la diapositiva del planteamiento del problema que pongas un porcentaje. Digamos que estás viendo la deficiencia en el aprendizaje o en la lectura de cierta cantidad de niños. Entonces tú tienes, ¿no ve? Digamos, el 50% de los estudiantes de primaria tienen deficiencias en la lectura o en la comprensión. Entonces, ese dato estadístico que dice el 50%, tienes que colocarlo en el planteamiento del problema. Y sobre todo en la parte que es el marco práctico o el de resultados. ¿Por qué? Porque ahí están las encuestas, ¿no ven? O las entrevistas, ¿ya? Sobre todo si tu tema es cuantitativo, ¿ya? Pero si tu tema es cualitativo, tienes que destacar los hallazgos que tienes en tu entrevista, ¿ya? Solo eso, no es necesario que pongas estadísticas o datos si es cualitativo, pero si tu tema es cuantitativo, es necesario que pongas, ¿ya? Entonces tienes que evitar fondos oscuros, que tengan muchos adornos o que tengan colores chillones, como hemos visto, ¿no ve? O degradados.
Sin embargo, lo que hemos ido viendo en todo este tiempo es que a los que son del área de ciencias, de la educación, los que son de psicología, los que son de enfermería, hasta medicina, les piden que tengan buenas imágenes e incluso adornos, ¿ya? Entonces, eso les llama más la atención, sobre todo cuando hacen presentaciones para la población, ¿ya? Entonces pasa que los de medicina, de enfermería, todo lo que tenga que ver con el área de salud, hacen presentaciones con adornos, dibujos, ponen varios iconos, ponen colores. ¿Por qué? Porque quieren mostrarles una información a la población, ¿ya? Y la población siempre, lo que siempre les llama la atención es eso, o sea, los colores, los dibujos, los adornos. Y es por eso que ellos preparan ese tipo de diapositivas, ¿ya? Entonces, para eso sí. Pero si estás hablando de un artículo de investigación o tu tesis o tu proyecto, tienes que hacerlo formal, ¿ya? Tienes que ver también la experiencia que han tenido tus compañeros que ya han defendido, ¿ya? Por eso siempre les digo, cuando ustedes vean la lista y la fecha de cuándo van a hacer sus defensas, vayan a ver, acudan, sáquenle foto a sus diapositivas, por más que no sea el mismo tema que tú tienes, pero sáquenle fotos, ¿ya? Y vean, calculen, cuenten cuántas diapositivas, calculen el tiempo, ¿ya? Calculen el tiempo. Las preguntas que haga el tribunal, anótense, ¿ya? Anótense en una hojita, cómo está, cómo lo han hecho, cómo has respondido, ¿no ven? Y averigüen si realmente la respuesta es así o no lo es, ¿ya? Porque hay docentes que te preguntan o les preguntan y si está mal, siguen callados. Ya, vamos a la siguiente pregunta, dicen. Y no dicen si está bien o si está mal, no dicen nada, ¿no ve? Pero tú, digamos que sabes del tema y dices, no, pero está mal y no le ha dicho nada, ¿no ve? Entonces, las preguntas, anótense. Las respuestas también pueden anotarse y verificar, ir a buscar en libros si realmente la respuesta es esa, o entrar a internet y decir si las respuestas, buscar si son o no son las respuestas correctas, ¿ya? Entonces vayan, es bueno ir. Para los que son del área de ciencias económicas y financieras, yo les recomiendo que vayan, por ejemplo, mm, la carrera de economía de la UNSA, antes publicaba todas las defensas, ¿ya? Entonces lo van a poder encontrar en YouTube cómo eran las defensas. Ahí entren a YouTube, carrera de economía UNSA, defensas, digamos, pongan, van a entrar y ahí van a ver cómo han hecho sus defensas, ¿ya? O sea, ahí todos han aprobado, pero no sabemos con qué nota ha aprobado, ¿no ve? Pero ya han aprobado. Y creo que en algunos videos sí está con cuánta nota han aprobado. Entonces ahí ya se van a dar cuenta cómo exponen, ¿ya? Otra forma es de que, digamos, tú averigües en tu carrera cuándo van a ser las defensas, ¿ya? Y obviamente te recomiendo que lleves tu carnet, ¿ya? Porque a veces les piden matrícula o carnet y no tienes, no te dejan entrar, ¿ya? Entonces puedes ir y entrar, a ver, pero mejor si es de tu casera, ¿ya? Entra, sé curioso o curiosa y sentate, escucha lo que dicen, incluso puedes grabar, pero no grabar el video, ¿no? Puedes grabar en audio, porque hay algunos docentes que no les gusta que graben. Entonces, igual tengan cuidado con eso. Pero entren, sáquenle fotito a las diapositivas así de lejos, cuenten cuántas diapositivas ha hecho, qué tiempo ha tardado, qué preguntas le han hecho, cómo han respondido, todo, ¿ya? Hagan eso. Continuamos, ¿ya? Las tipografías, el color y la jerarquía, ¿ya? Igual tienen que tener cuidado con todo esto, ¿ya?
Los títulos de la diapositiva ya les he dicho. De este lado, del lado izquierdo, ustedes pueden ver todo lo que está marcado en blanquito, ¿ya? Es como si fuera una diapositiva, ¿ya? Ahí dice título de la diapositiva y está en mayúscula. Entonces háganlo ustedes así, en mayúscula, ¿ya? Luego, la idea. Tienen que poner la idea central de lo que van a mostrar en la diapositiva. Luego pueden mostrar un dato, luego una explicación breve de lo que están mostrando y pueden apoyarse de un gráfico o de una imagen. Pero esta es la estructura que debería de tener tus diapositivas. Tu título en mayúscula, tu idea central, el dato que quieras mostrar, una explicación cortita, ¿ya? ¿De qué se trata este dato? Y puedes ahí colocar un gráfico o puedes colocar una imagen que esté mostrando este dato, ¿ya? ¿Cuántas tipografías puedo poner en mi diapositiva? ¿Ya? 2, no más. ¿Qué son las tipografías? Les voy a mostrar cómo se generan en Napkin más que todo. Entonces, las tipografías pueden mostrarte la clasificación, las características, te pueden mostrar diferentes elementos, digamos, pero en viñetas, ¿ya? Puede que te muestren viñetas o lo puedes colocar en tipografías, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer, ¿ya? Aquí abajo ustedes pueden ver, está con letras blancas y un fondo azul. Esas son recomendaciones, ¿ya? Son recomendaciones. O los más conocidos tips, ¿ya? Y aquí te estamos mostrando un ejemplo, ¿ya? De cómo puedes resumir un párrafo para tu diapositiva, ¿ya? Si bien puedes tener aquí un texto de tu documento, aquí a este costado derecho ya puedes ver cómo este texto lo podemos resumir en pocas palabras, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, está lo que es el problema que se ha detectado, ¿ya? Este párrafo, que puede ser tu párrafo narrativo de tu planteamiento del problema, puedes resumirlo así, en viñetas, cortito. Y yo generalmente les recomiendo que usen las causas, el problema central y el efecto. Lo más importante, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, ¿ven? Este es un ejemplo práctico, ¿ya? De la diapositiva, pues, del planteamiento del problema. Entonces aquí puedes colocar cuáles son las causas, el problema central y las consecuencias. Y abajo puedes colocar la pregunta de investigación en signos de interrogación y con eso ya está tu diapositiva del planteamiento del problema. No es necesario que estés copiando todo el problema narrativo, ¿ya? En la parte de los objetivos, como les decía, puede que tu objetivo general sea 4 o 5 líneas, ¿ya? Pero trata de poner solo la primera parte. Los verbos que dice diseñar, identificar, aplicar, practicar, no las quites. Copialos tal como está en tu investigación, ¿ya? No las quites. Esta parte de los objetivos, ¿puedes leer? Sí, puedes leer. Muchos lo han leído y no ha pasado nada, por si acaso, ¿ya? Puedes leer tus objetivos, ¿ya? Pero si son muy largos, trátalos de resumir, ¿ya? Pero que no se pierda las variables. En la parte de justificación, ya sea que puedas tener 1, 2 o 3, hasta 4 justificaciones, todo dependiendo de tu reglamento, siempre tienes que mostrar lo importante que es tu investigación en lo académico, en lo práctico, en la aplicada, en lo teórico, en lo metodológico, en lo legal, todo depende qué es lo que tengas. Pero tienes que resaltar lo importante. Entonces aquí abajo, por ejemplo, les he puesto algunos tips. En los objetivos te dicen hacia dónde vas. Y eso es lo que tienes que hacerles entender a tu tribunal. En la parte de justificación, igual. Tienes que resaltar por qué es importante tu investigación frente a lo académico, frente a lo práctico, frente a lo metodológico. Por eso te he puesto ahí, utiliza palabras
como importante, relevante y necesario, ¿ya? O puedes poner ahí ayuda también, como está en la parte práctica. Dice ayuda a exponer con más seguridad, ¿ya? Y después en la parte metodológica hay que ser bien puntuales. Tienen que ser ustedes bien puntuales. No es necesario que coloques la definición del enfoque, ¿ya? No se pone. En la parte metodológica, lo que generalmente tenemos es el enfoque, el método, las técnicas, la población y la muestra, ¿ya? Entonces, no es necesario que estés colocando su definición de lo que es el cuantitativo o el cualitativo, no. En tu documento ya está, ¿no ves? Su definición del cuantitativo y cualitativo. Aquí, en las diapositivas, no se pone. Por eso les había dicho que la parte de metodología solamente es una diapositiva, no es más, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, que tu investigación sea cuantitativa, ¿ya? Entonces pones aquí enfoque, ahí abajito le pones cuantitativa, listo. Método deductivo, listo. Técnicas descriptiva y explicativa, listo. Población finita, digamos, o infinita. Muestra, ¿qué tipo de muestreo estás utilizando? ¿Ya? Y ojo aquí, si estás utilizando alguna fórmula para determinar el muestreo o el tamaño de la muestra, tienes que colocarlo sí o sí, la fórmula que usaste, ¿ya? Muchos docentes piden eso, que coloques la fórmula, qué datos has utilizado, ¿ya? Entonces, por eso estas primeras partes del enfoque, el método y las técnicas tienen que ser más cortito, puedo hacer. Pero esta parte de la población y la muestra, sobre todo la muestra, tienes que mostrar qué cálculo has hecho, cómo has determinado el tamaño de muestra, ¿ya? Entonces, eso tengan cuidado, ¿ya? Siempre han tenido observaciones en esta parte, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque sus diapositivas, digamos, lo presentaban y le decían, pero ¿cómo has calculado tu tamaño de muestra? Y ese rato se te olvida la fórmula, porque hay algunos docentes que son bien fregaditos y te dicen, incluso te dan el marcador y te dicen, hazme la fórmula en la pizarra, porque yo no veo que en tu presentación esté la fórmula. Entonces tienes que hacer la fórmula. Y ahí es donde se te olvida, ¿no ven? Entonces coloquen la fórmula, los datos que están utilizando, ¿ya? Pongan eso. Y todo esto tendría que entrar en una sola diapositiva, ¿ya? Y esto va más para los que son del perfil, ¿ya? Esto solamente va en el perfil por si acaso, ¿ya? El cronograma, ¿ya? Y es mejor que el cronograma lo pongan por meses y por capítulo. Capítulo 1, enero. Capítulo 2, febrero. Capítulo 3, marzo. Capítulo 4, abril. Capítulo 5, mayo, Dios. Capítulo 6, junio. Capítulo 7, julio, Dios. Todo depende de cuántos capítulos tengas. Y luego defensa y presentación, julio. ¿No ven? Así pónganlo. Ya, cuidarse en poniendo semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. No, pónganlo por meses, ¿ya? ¿Y cómo debería ser, por ejemplo, tu marco práctico? ¿Ya? Les había dicho que tu marco práctico puede ser entre 2 a 4 diapositivas, todo dependiendo de la información que tú tengas, ¿ya? Pero cuando tú pones este tipo de gráficos, ya sean tortas, histogramas, líneas de tendencia, sí o sí tiene que tener el título del gráfico y además me tienes que poner lo que está si está expresado en moneda, en peso, en kilos, en litros, en gramos, en bolivianos, en dólares, en toneladas, no sé. Pero tiene que haber la expresión en la que estás utilizando. Muchos se han hecho observar esta parte, ¿ya? Muchos han descuidado esta parte. Así que tengan cuidado con eso, ¿ya? Los colores que están viendo aquí, azul y verde de este gráfico, tienen que mostrarme qué es lo que significa, ¿ya? Por ejemplo, antes del taller y después del taller, ¿ya? Claridad, síntesis, seguridad, orden visual, dice.
¿ya? Y ahí abajito está, ¿no ve? ¿Qué significa el azul? ¿Qué significa el verde? Muchas veces cuando copias, digamos, de tu Word a tu PowerPoint, se modifica, ¿ya? Entonces, si pasa eso, háganlo en imagen y córtenlo y pónganlo, ¿ya? O si no, directamente agarren de Excel y péguenlo a las diapositivas, porque ahí va a seguir siendo editables, ¿ya? Después, lo que generalmente siempre olvidan es la nota o fuente, ¿ya? Porque te hacen la pregunta, o sea, si tu docente tribunal es fregadito, te va a decir, a ver, todos tus gráficos tú te has inventado, te va a decir. Todos tus gráficos son elaboración propia, eso es lo que te va a decir, ¿no ve? Entonces tú ahí tienes que explicarle, ¿ya? Puede que las encuestas sean elaboración tuya, pero tienes que mencionar la nota o fuente, elaboración propia de las encuestas realizadas el año 2025, digamos, o 2026. Eso es lo que tienen que poner en la parte de la nota o fuente, ¿ya? Igual, no se olviden de eso. Ahora, dentro del gráfico, o los gráficos que ustedes tengan, ya sea una torta, ¿no ve? Como les decía, una torta o una línea de tendencia, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es los máximos, los mínimos o los promedios, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, me muestran un gráfico en donde yo no sé cuánto es cada barra exactamente, ¿ya? Tampoco me muestra cuál es el máximo, y ahorita el máximo es, por ejemplo, el orden visual, ¿ya? Y el mínimo ahorita es lo que es seguridad, ¿no ve? Entonces, traten de poner los datos que te ayuden a explicar. Si, por ejemplo, estás poniendo un gráfico de una encuesta que, digamos, tú estás haciendo un emprendimiento o un plan de negocio y quieras demostrar, por ejemplo, que existe una demanda de tu producto, entonces en el gráfico de tortas dirá el 87% sí está de acuerdo en adquirir el producto. El 21% o el 15% no está de acuerdo, digamos. Y el 3% no sabe, no responde, ¿no ve? Entonces, esos datos cuantitativos ustedes tienen que colocarlos, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Después tienes que explicar, ¿ya? ¿A qué se refiere cada barra? Claridad, síntesis, seguridad, orden visual. ¿A qué se refiere? El antes y el después, ¿ya? Es por eso que en la parte práctica, como en la parte propositiva y demostrativa, se tarda más. Y es por eso que ahí es donde entra más diapositivas, ¿ya? En los ejemplos vamos a ir viendo todo eso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les muestro un proyecto de grado, la propuesta, ¿ya? La diapositiva de la propuesta de un proyecto de grado, por lo menos una diapositiva debería de explicarte la introducción, el objetivo que tengas de la propuesta, la estrategia que tengas de la propuesta y los procedimientos que vayas a desarrollar. Y en el desarrollo es ahí donde tienes que colocar entre 2 a 4 diapositivas. Ya es variable. Y aquí en la parte del ejemplo del proyecto de grado, que tienes que poner la parte de viabilidad, que nos preguntaba aquí el compañero. Viabilidad, ¿qué es lo que tienes que poner? La viabilidad técnica, la viabilidad económica, operativa o de impacto, ¿ya? Entonces puede que, digamos, tú estés haciendo un proyecto para incrementar las ventas de una empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitas para eso? Hacer marketing. Por lo tanto, eso te cuesta, tiene un costo. Entonces, tú tienes que mostrar solamente la económica, ¿ya? Digamos que estás haciendo una prueba de diabetes o de hipertensión a un cierto grupo de pacientes de un hospital,
¿ya? Entonces tú tienes que poner la viabilidad técnica, es decir, existen todas las herramientas disponibles, ¿no ve? Para medir la hipertensión y todo eso. Y también la de impacto, ¿ya? O sea, tu propuesta ¿es o no es positiva frente al problema que hemos detectado? ¿Ya? Porque imaginemos que tú quieres darle un tratamiento a las personas que tienen, digamos, que tienen diabetes, ¿ya? Y tú quieres darles no sé, pues quieres darle una lista de qué alimentos debería de consumir y qué alimentos no, ¿no ve? Y quieres hacer un programa de, no sé, pues de que vengan estos pacientes a hacerse controlar su azúcar y todo eso. Entonces, ese es tu plan, digamos, para un municipio que, que has visto o has determinado mediante las encuestas que el 80% tiene diabetes, digamos. Ese es el problema. Y tú estás haciendo un programa para que estos pacientes tengan una buena alimentación y estén bajo control. Entonces, es ahí donde tú tienes que hacer la viabilidad técnica y la viabilidad de impacto, como también la de operativa. ¿Por qué? Porque quienes le van a revisar a estos pacientes son los mismos enfermeros y hasta los mismos doctores, ¿no ve? Entonces vas a tener que mover de ese hospital, de ese municipio, o ya sea un centro de salud, tienes que mover a personas. Y es por eso que te pide la viabilidad operativa, ¿ya? O imaginemos que tú estás haciendo, por ejemplo, un proyecto para una empresa a fin de que tú quieres incrementar el desempeño laboral, ¿no ve? Entonces igual interviene la operativa, ¿ya? Ahora, si digamos estuvieras haciendo un proyecto que sea en beneficio a un municipio, ¿ya? Entonces, ahí igual, tienes que ver la económica, ¿ya? Tienes que ver la económica, ¿ya? Puede que estés haciendo, no sé, pues, una construcción en los etados, aceras, puentes, mm, alguna obra, ¿ya? Que sea en beneficio de la sociedad. Entonces, ahí tienes que ver la económica, ¿ya? Entonces, todo depende de lo que estés haciendo y todo depende de lo que tu tutor te esté pidiendo. Porque hay tutores que no les piden esta parte, pero hay otros que sí les piden, ¿ya? Esto es en el caso de proyecto, ¿ya? En el caso de tesis no es esta forma. En el caso de tesis no hay viabilidad, no hay, ¿ya? En el caso de tesis es donde tú tienes que demostrar, por ejemplo, la relación que tengan tus dos variables. ¿A través de qué? Modelos econométricos, a través de estadísticos. Entonces, la tesis está lejos de esto, ¿ya? Ahora, los puntos más claros que ustedes que tienen que tomar en cuenta para hacer las diapositivas. Uno, imagen, ¿ya? Las imágenes no puedes agarrar cualquier imagen, ah, no, este está bonito y me gusta, digamos, y le pones. No, la imagen tiene que decirte lo que tú quieres demostrarles o explicarles a tu tribunal, ¿ya? Eso es lo que tiene que decir la imagen. Tiene que demostrar lo que tú quieres explicarles, ¿ya? Igual. El gráfico, como les he mostrado, ¿no ve? Tiene que tener su título, su expresión, su nota o su fuente o de dónde lo has extraído, ¿ya? Las tablas tienen que ayudarte a comparar. Cuidado, estés pegando tablas que no te van a ayudar. Tablas con datos estadísticos o cuantitativos que sean bien largos y difíciles de entender, ¿ya? Cuidado, pongas todas esas. ¿Ya? Vamos a ver en los ejemplos. Ahora sobre los videos, tienen que ser cortitos, ¿ya? No pueden ser largos. Les voy a enseñar a descargar videos, ¿ya? Igual, puedes añadir a tus diapositivas, pero todos estos puntos deben ser útiles, ¿ya? Útiles. En las diapositivas de las conclusiones y recomendaciones, en las conclusiones,
te recomiendo que debe haber un párrafo de tu conclusión general. Y ahí abajito en la misma diapositiva tiene que estar tu conclusión de cada objetivo específico, ¿ya? Entonces será pues como unos 5 párrafos de 2 o hasta 3 líneas, no más. Tus recomendaciones, que tiene que ser otra diapositiva, ¿ya? Tienen que ser de las conclusiones, ¿ya? O sea, si has concluido de que en el municipio X las personas que tienen diabetes no consumen agua, entonces 2 litros al día, digamos. Entonces, bajo esa conclusión tú tienes que hacer la recomendación, ¿ya? Recomendación, se recomienda que, no sé, pues dependiendo del programa que tú vayas a armar, ¿ve? Aplicar el programa 1 que menciona la nutrición que debería de tener los pacientes en diabetes, ¿ya? En estas 2 diapositivas no es necesario que exista imágenes o videos, ¿ya? No es necesario. Entonces, cuidaste en poniendo imágenes, videos, aquí no es necesario. Y así es como hemos llegado a esta parte de cómo podemos exponer con seguridad frente al tribunal, ¿ya? Entonces, aquí ya es donde yo les voy a mostrar los ejemplos que tenemos como diapositivas. Ahorita ya vamos a entrar a lo que es cómo utilizar ChatGPT, Gemini y Napkin para que te puedan ayudar. Vamos a ver algunas de las diapositivas que tenemos y cómo las podemos ir armando. Después vamos a ver Canva también. Vamos a ver cómo descargar videos, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Silvia levantó la mano. Claro que sí. Una consulta para las diapositivas para la defensa de maestría tiene que ser diferente o qué diferente tiene que tener de esta de defensa de perfil. Súper, Silvia. En las maestrías, lo que generalmente hacen algunos es monografía y otros hacen como una tesis porque ya es más extensa, ¿ya? Y les piden, por ejemplo, la estructura que deberían de tener es introducción, desarrollo y conclusiones y recomendaciones, nada más. Pero hay unas monografías que ya son similares a una tesis, ¿ya? Y les piden introducción, les piden desarrollo o estado de arte, y luego les piden antecedentes, luego les piden lo que es el marco de resultados, lo dicen marco de resultados, no lo dicen marco práctico, y lo dicen eh, los tu diagnóstico, en este caso, cómo tú deberías de presentar la solución a este problema, ¿ya? Es decir, la propuesta, ¿ya? Entonces, si te dan 20 minutos para poder defenderlo, adecúate a esta estructura que es la defensa de tesis. Si tu monografía, que es de posgrado, de maestría, te pide la propuesta, o sea, el marco propositiva, enfócate en estas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo más importante que te piden. Lo más importante, estas diapositivas. Porque he tenido estudiantes que, por ejemplo, han puesto una diapositiva de la delimitación, ¿ya? Y a la final el tutor siempre les ha dicho, no, quítalo la delimitación. La justificación igual, siempre les dicen que lo quiten, ¿ya? Siempre. ¿Y saben qué es lo bueno de todo esto? Es que si te dicen quítalo, ok, lo quitas, pero resérvalo. ¿Por qué? Porque lo que generalmente siempre les hacen sus preguntas es la justificación, pero te la hacen diferente. O sea, te dicen cuál ha sido la razón o por qué tú has hecho este tema de investigación. ¿No ve? Eso es lo que te pueden preguntar.
¿Y eso dónde lo vas a encontrar? En la justificación. Ahí está la respuesta, ¿ya? Entonces, lo más importante aquí es la introducción, el problema, los objetivos, la metodología que utilices y la operacionalización de variables, el marco teórico, hasta ahí. Eso sí o sí tiene que entrar en tus diapositivas, sí o sí, ¿ya? Entonces, desde ahí, todo depende de la estructura que tú tengas. Si, por ejemplo, en tu estructura de maestría está el marco propositivo, desarrollas el marco propositivo. O si está el marco de resultados, desarrollas el marco de resultados. Por ejemplo, en la ESAM, que es donde generalmente hacen bastantes maestrías, su estructura es marco teórico. En vez de marco teórico está dentro del marco teórico está el estado de arte, luego viene el marco teórico otra vez, luego el marco conceptual, el marco contextual, ya, entonces ahí es donde tienen que tener cuidado. Tengan cuidado con eso porque el estado de arte en una cierta parte se relaciona con el marco teórico, ¿ya? Entonces, pongan el estado de arte y en el marco teórico solamente hablen de dos autores, un autor que hable de una variable y el otro autor de otra variable, ¿ya? Entonces tengan cuidado en esa parte los que son de maestría, ¿ya? Tengan cuidado, ¿por qué? Porque puede que, digamos, tu docente te diga, el marco teórico es el estado de arte, y es que en realidad no es así, hay una diferencia, ¿ya? Pero sí se asemeja. Entonces, en esta diapositiva, que es el marco teórico, tú lo puedes dividir en dos diapositivas. En uno pones lo que es el marco teórico, ¿ya? Es decir, las teorías que se relacionan a tus variables. Y en la otra diapositiva puedes poner el estado de arte, ¿ya? Eso es lo que tú puedes dividir. Después, si te piden marco de resultados, ¿ya? Porque ellos lo llaman marco de resultados, no se llama marco práctico para los de maestría. Es ahí donde igual puedes poner 2 a 4 diapositivas, ¿ya? Tienes que preguntar qué tiempo dura tu defensa. Si duran los 20 minutos, guíate con esto de la tesis. Ahora, si digamos que tu investigación tiene la viabilidad, igual, guíate con esto, ¿ya? Pero como te había dicho, hasta esta parte que es el marco teórico, es bien importante que pongas la introducción, el problema, objetivos, metodología y operacionalización de variables. Eso es lo más importante. ¿Ya? Ahora, si estás aplicando, por ejemplo, a un hospital, estés aplicando a un municipio o a una empresa, entonces puedes poner el diagnóstico, porque en la tesis es diferente el problema, ¿ya? Es diferente. Entonces, hasta ahí tienes que sí o sí colocar estas diapositivas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diapositivas. Las primeras 7 diapositivas tienes que mencionar sobre tu tema de investigación. Después ya puede variar. Todo depende qué es lo que te está pidiendo en tu documento de investigación en maestría. ¿Ya? Es así donde varía. Ahora, aquí, por ejemplo, no está lo que es el plan de negocio. ¿Ya? El plan de negocio es aún mucho más diferente. Y es sobre todo dependiendo de la carrera en la que estás y dependiendo de cómo has hecho, cuán extenso tu documento de plan de negocio. ¿Por qué? Porque hay planes de negocio que, por ejemplo, en la UPB les piden que tenga introducción, que tenga diagnóstico, que tenga objetivos, metodología, operacionalización, marco teórico. Y arrancamos con el marco operativo, marco de marketing, marco financiero, marco organizacional, conclusiones y recomendaciones. Así, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la UMSA, el plan de negocio es directo. Hay la introducción, listo.
marco de marketing, marco operativo, marco financiero, marco de supuestos, marco de organizacional, marco de constitución, conclusiones y recomendaciones. Así, solamente va así los planes de negocio. ¿Ya? Entonces, tienen que uno, incluso hay algunas carreras que tienen ya el formato, la UTB, por ejemplo, tiene cómo debería de ser tus diapositivas. ¿Ya? Entonces, puedes preguntar a tu docente de metodología de la investigación cómo debería de estar estructurada mis diapositivas, ¿ya? O si no, directamente te basas con esto, ¿ya? Esto te sirve de base, ¿ya? Silvia, no sé si me entendiste. Ya. Entonces, Silvia, yo te recomiendo de que busques cómo es el formato de las diapositivas con tu docente de metodología, porque incluso les dan algunos rangos, o sea, qué letra usar, qué tamaño usar, eh, incluso tienen algunos formatos, ¿ya? Pero hay en otras carreras que no lo tienen, ¿ya? Entonces esto, por ejemplo, es una base para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? Porque he visto que hay algunas diapositivas que tienen justificación, delimitación, hay algunas carreras que no te exigen tanto y lo que pongas está bien, ¿ya? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? A ver, voy a leer también sus chats, ¿ya? Si es que tienen preguntas. Voy a leer sus preguntas y si tienen preguntas, si quieren escribirlo al chat, pueden hacerlo. Ya, creo que no hay preguntas, ¿no ve? ¿Qué les parece si tomamos un descanso de 20 minutos y luego regresamos? ¿Sí? Súper. Ya, entonces, ahorita digamos 35 y 55 empezamos a ingresar otra vez los que quieren salir, ¿ya? Y 55 al mismo enlace vamos a ir ingresando, ¿ya? Súper, entonces ahí nos vemos. Noelia, súper.